Hola, buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a Susurros del Más Allá. Hoy hablaremos de un tema tanto inquietante como escalofriante. Exploraremos el lado oscuro de los juguetes malditos, aquellos que lejos de ser inofensivos, esconden secretos aterradores. Prepárate para conocer las historias que nunca debieron contarse. Comenzamos. Nunca pensé que lo que podría sucedernos comenzaría en el desván de la vieja casa de mi madre. Era el tipo de lugar que siempre evitábamos, oscuro y lleno de cosas que con la misma casa habían sobrevivido a demasiadas generaciones de nuestra familia. Pero después de la muerte de mi padre, decidimos mudarnos aquí para cuidar a mi madre ya anciana y frágil. Una de esas tardes de limpiezas cuando lo encontré, o más bien cuando mi hijo Samuel lo encontró. Samuel, a sus 7 años, era un niño de curiosidad inalcanzable y, como todo niño, fácilmente impresionable. Estaba tan fascinado por el desván que le permitía acompañarme a limpiar, aunque le advertí que no tocara nada sin avisarme. Pero en cuanto me distraje, él ya había desaparecido entre las sombras de los muebles viejos y baúles polvorientos. «Mira, papá, lo que encontré», gritó de emoción desde el rincón más oscuro del desván. Allí estaba abrazando a un muñeco polvoriento de aspecto macabro. Era un muñeco antiguo con el rostro de porcelana que, aunque en su tiempo seguramente había sido blanco, ahora estaba desgastado y amarillento. Los ojos de vidrio opaco que parecían seguirme, aunque sabía que era solo una impresión mía, o al menos eso me dije a mí mismo. Le arrebaté el muñeco con un escalofrío repentino. «Samuel, este muñeco es viejo, puede estar roto o sucio». Lo observé un segundo y sentí algo indescriptible, una sensación de rechazo que no pude explicar. Pero Samuel insistió. «Déjamelo, papá, yo quiero jugar con él. Él quiere ser mi amigo». «¿Te hablo?», sonreí tratando de no preocuparme, pero Samuel solo insistió, mirándome con esos ojos grandes y fijos, como si de verdad creyera que aquel muñeco le hubiera hablado. Y así empezó todo. Samuel empezó a pasar tardes hablando en su habitación solo, sosteniendo largas conversaciones en voz baja. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre me respondía lo mismo. «Papá, estoy hablando con Rupert». Cada que lo decía, me llenaba un escalofrío que no podía evitar. Una noche, mucho después de la medianoche, escuché risas y susurros viniendo de su habitación. Fui a ver, medio dormido y molesto, pero cuando entré, Samuel estaba acurrucado con Rupert en sus brazos. «Samuel, ¿qué estás haciendo despierto a esta hora?», le susurré, pero él solo me miró sonriendo con una calma perturbadora. Rupert quiere jugar, no quiere que duerma, papá». Algo en su tono me hizo retroceder. Nunca había visto a mi hijo con esa expresión. Era como si mi hijo no estuviera realmente allí. Esa misma noche decidí que al día siguiente ese muñeco tendría que irse. Pero entonces recordé las palabras de mi madre cuando éramos pequeños y sus advertencias sobre aquel desván y sus historias sobre el niño que desapareció hace tantos años. A partir de esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Samuel se aislaba cada vez más, pasando horas encerrados en su cuarto con Rupert.
Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre respondía con la misma sonrisa perturbadora. Con Rupert. Me está contando cosas de las que tú no entenderías. Entonces comenzaron los fenómenos extraños. Una madrugada escuché pasos en el desván. Subí con una linterna y aunque no encontré nada, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera observando. En varias ocasiones, al pasar por el cuarto de Samuel, vi sombras que se movían en los espejos, figuras apenas perceptibles que desaparecían en cuanto parpadeaba. Desesperado y cada vez alarmado, decidí investigar. Mamá no quería decir nada, pero poco a poco la fui convenciendo. Ese muñeco, yo también lo conocí de niña, murmuró temblando. Le pertenecía a mi primo Miguel, el que desapareció sin dejar rastro. Las palabras de mi madre me helaron la sangre. Al regresar a casa, noté que Samuel había cambiado su voz. Esta era más grave y su mirada era más apagada. A veces usaba palabras que no entendía. Una noche se me acercó en la penumbra y con una sonrisa helada me dijo: Rupert quiere que vengas con nosotros al desván. Dice que ahí es donde están todos los demás. Mi corazón latió con fuerza, pero lo seguí. Samuel subió las escaleras con Rupert y cada paso que sentía era como un eco siniestro en el silencio de la casa. Al abrir la puerta del desván, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Habían juguetes viejos y polvorientos. Estos estaban en un círculo, con Rupert en el centro, como el rey de un reino olvidado. Intenté quitarle el muñeco a Samuel, pero algo me detuvo. Fue como una fuerza invisible que me paralizara todo el cuerpo. Entonces escuché un susurro. No venía de Samuel, venía de Rupert. Él movía sus labios desgastados en una mueca torcida. Esa noche descubrí que Rupert no era solo un muñeco, era una prisión, una puerta al pasado oscuro, un secreto que mi familia había intentado en olvidar. No podía destruirlo, pero sabía que debía alejarlo de Samuel. Sin embargo, al día siguiente había regresado al cuarto de Samuel, esperándolo con esos ojos fríos y brillantes, listos para jugar. A partir de esa noche, todo se volvió más insoportable. No pasaba ni un solo día que algo extraño ocurriera en la casa. Los sonidos al principio fueron tenues, se transformaron en golpes que sacudían las paredes y se arrastraban sobre las sombras del pasillo, como si alguien caminara descalzo en plena madrugada. Las luces titilaban en cada rincón. Era Rupert, lo sabía, aunque intentaban convencerme de que solo era una paranoia mía. Pero algo en lo profundo de mí sabía que aquel muñeco estaba mucho más vivo de lo que quería admitir. Lo peor era que Samuel, mi hijo, ya no era el niño que conocía. Su rostro tenía un tono más pálido y unas ojeras oscuras que le rodeaban los ojos. Estos parecían clavados en algo más allá, como si estuviera observando otro mundo. Cada vez que él hablaba, respondía de forma distante, a veces con una voz que no era suya. Era una voz grave y susurrante. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché que hablaba en su cuarto. Era una conversación incesante, con palabras que parecían venir de otro idioma, o quizás de otro tiempo. Me acerqué con cautela y entreabrí la puerta. Allí estaba Samuel,
Este estaba sentado en el suelo frente a Rupert, susurrando algo en un tono que no entendía. Sus manos temblorosas sostenían al muñeco con reverencia. Cuando miré sus ojos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sus pupilas estaban dilatadas al punto de ser casi negras, y una sonrisa marcada distorsionaba su rostro. Era una sonrisa que no le pertenecía. No podía ser él. Samuel, susurré. ¿Qué estás haciendo? Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos ahora inexpresivos. Yo por un segundo sentí que no era mi hijo quien estaba allí. Él me dijo en una voz profunda y lejana: Rupert quiere que juegue con él, papá. No quiere que te vayas. Esa fue la primera de muchas en las que lo vi levantarse solo a las 3 de la madrugada. Al principio pensé que eran pesadillas, pero en cuanto lo escuchaba caminar, sentía un pánico paralizante. No se trataba de solo miedo, era algo más, una presión en el pecho, una sensación de que algo muy oscuro estaba tomando el control de mi hijo. Intenté hablar con mi madre. Ella al principio no quería decir nada, pero después de mucho insistir, me habló de Miguel, el primo que había desaparecido. Dijo que Miguel también hablaba de un amigo imaginario y que pasaba horas y horas encerrado en el desván. Este hablaba con alguien que nadie más podía ver. Era Rupert, murmuró mi madre, sin mirarme a los ojos. Ese muñeco siempre vuelve. Desesperado decidí destruir a Rupert. Entré a la habitación de Samuel mientras él dormía, listo para tirar el muñeco a la chimenea. Pero cuando lo sostuve, una ráfaga de frío me recorrió hasta los huesos. Sentí que alguien me observaba desde las sombras, algo invisible que parecía reírse de mí. Luchando contra el impulso de soltarlo, bajé las escaleras en la oscuridad y al llegar al pie de la chimenea, una voz me susurró al oído. Era un susurro tenue y afilado que parecía venir de todos lados y a la vez de ninguna parte. Papá, deja a Rupert. Escuché, pero no era Samuel quien hablaba. El susurro se clavó en mi mente y un impulso incontrolable lancé a Rupert a la chimenea, observando cómo el fuego lamía la porcelana. Sin embargo, en ese momento escuché un grito desgarrador en el aire. Samuel gritaba desde su cuarto y cuando subí lo encontré empapado de sudor y temblando. ¿Qué hiciste, papá?, me susurró entre sollozos. Rupert está enojado contigo. Esa noche no pude dormir. Al amanecer creí que todo había terminado, pero cuando entré a la habitación de Samuel, allí estaba Rupert, intacto sobre su cama, mirándome con esos ojos de vidrio que parecían disfrutar de mi desesperación. Algo me decía que al intentar destruirlo, solo había despertado su ira. Desde entonces, cada noche es peor que la anterior. Samuel parece atrapado, preso de un vínculo oscuro con Rupert, que yo ya no sé cómo romper, y que cada vez que trato de alejarme, siento que alguien o algo está esperando en las sombras, esperando que me dé por vencido para tomar lo que le pertenece. Ahora dime tú, ¿qué te ha parecido esta aterradora historia? ¿Qué crees tú que pasó con el muñeco de porcelana, Rupert? Y si en realidad algo, una entidad demoníaca, se apoderó de Samuel. La maldición del peluche. No vuelvas a ignorarme.
aquella voz metálica que se quedó grabada en el alma. Pensé que era mi imaginación, pero entonces vi las consecuencias. Todo comenzó con un regalo que jamás debió entrar en nuestra casa. No sé cómo llegó allí, pero lo hizo. Era Navidad y mi hijo Sebastián, de 6 años, estaba revolviendo los paquetes bajo el árbol. Había uno envuelto de una manera extraña: papel marrón, cinta roja, como si lo hubiera hecho alguien sin experiencia o con demasiada prisa. «Mira, mamá, es un oso», gritó Sebastián mientras rasgaba el papel. Lo sostuvo con ambos brazos, sonriendo como nunca. Yo también lo miré, pero sentí algo raro, algo que nunca supe explicar en ese momento. Era un oso marrón, de aspecto anticuado, con ojos negros que parecían seguirte donde estuvieras. Tenía un lazo azul oscuro alrededor del cuello y un mecanismo de cuerda oxidado en la espalda. «No me acuerdo haber comprado eso», murmuré mirando a mi esposo. Él negó con la cabeza. «Debe ser alguien más, quizás mi madre», sugirió, aunque en un tono que no era convincente. Sebastián lo llamó Milo, y desde ese día no se separó de él. Esa noche insistió en dormir con el oso en su cama. No pude decirle que no. Cuando las luces de la casa se apagaron, sentí un vacío extraño en el aire, como si algo se moviera sin que pudiera verlo. No le di importancia, pero en la madrugada algo me despertó. Un sonido bajo rítmico, como un susurro mezclado con el crujido de la madera. Me levanté y fui al cuarto de Sebastián. Él estaba profundamente dormido, abrazando a Milo, pero juraría que vi cómo los ojos de ese oso brillaban bajo la luz de la luna. El primer incidente ocurrió apenas un día después. Estaba preparando el desayuno cuando Sebastián apareció en la cocina. «Mamá, Milo dice que no bajé las escaleras», dijo con esa voz inocente que en ese momento no supe cómo tomar en serio. «¿Ah, sí? ¿Y por qué no?», le pregunté sonriendo mientras batía los huevos. «Dice que es peligroso, que alguien podría caerse». Pensé que era solo un juego de su imaginación, pero cuando fui a llevar el desayuno a la mesa, mi pie resbaló en un charco que no debería estar allí. Yo caí tan fuerte que el dolor en la espalda me dejó sin aliento. Miré hacia arriba y vi a Sebastián en el umbral de la puerta abrazando a Milo. «Mamá, te lo dije», susurró con una voz demasiado baja para un niño de su edad. Al principio creí que había sido una casualidad. Los niños dicen cosas todo el tiempo, ¿verdad? Pero los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas que ya no podía ignorar. «Milo dice que no abres la puerta del sótano», dijo Sebastián una tarde. «¿Y por qué no podría abrirla?». «No lo sé. Dice que hay algo malo allí». Por supuesto, no le hice caso. La bombilla del sótano estaba rota, y mientras bajaba con una linterna, sentí una corriente de aire helado, como si alguien me soplara en la nuca. Cuando me giré, no había nadie, pero al iluminar con la linterna, vi algo que nunca olvidaré: una pequeña huella en el polvo, demasiado pequeña para ser de un adulto, demasiado definida para ser un accidente. La primera vez que escuché su voz, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Era una noche en la sala, revisando un correo del trabajo en mi laptop. Sebastián dormía arriba, abrazando a Milo como siempre.
Entonces, desde la oscuridad lo escuché, te lo advertí. Era una voz aguda, metálica, como el rechinar de un juguete oxidado. Me congelé en el lugar. Miré alrededor tratando de encontrar una explicación, pero no había nadie más allí. Subí corriendo al cuarto de Sebastián. Estaba dormido, pero Milo estaba sentado en la mesita junto a su cama, mirando hacia la puerta. Lo moví del lugar sintiendo un escalofrío en mis manos. Desde ese entonces, la casa no volvió a ser la misma. Cada vez que ignorábamos las palabras de Sebastián, o más bien las de Milo, algo malo sucedía. Marcos perdió su trabajo después de un accidente absurdo en su auto. Nuestra gata, Nina, desapareció sin dejar rastro. Y Sebastián comenzó a tener pesadillas donde decía que Milo le mostraba cosas horribles. Este fue el inicio de la historia. Los días pasaron y las advertencias de Milo se volvieron cada vez más perturbadoras. Sebastián repetía frases que no parecían venir de su mente. Papá no debe de ir a trabajar mañana. Si sigues gritando, algo malo te pasará. Hay alguien que no está escuchando, mamá. Yo intentaba racionalizarlo. Es un niño, me decía. Pero lo que más me aterraba era cómo lo decía, con una calma tan fría que hacía que el aire de la habitación pareciera congelarse. Un martes por la noche, Marcos, mi esposo, decidió enfrentar el problema de frente. Mientras Sebastián dormía, tomó a Milo y bajó al patio trasero. Me quedé mirando desde la ventana cómo él encendía un pequeño fuego en el asador. No me sentía bien con eso. Algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, pero lo ignoré. Cuando el peluche tocó las llamas, ocurrió algo que ninguno de los dos lo esperaba. Las llamas, en lugar de consumirlo, comenzaron a apagarse. Una risa baja y siniestra llenó el aire como si viniera de todas partes. Marcos dejó caer a Milo al suelo y retrocedió. Yo no podía moverme, atrapada por el terror. Se los advertí, dijo una voz clara como el cristal, y aunque parecía salir de Milo, sentí que estaba dentro de mi cabeza. Esa noche, Marcos no pudo dormir y yo tampoco. La mañana siguiente comenzó con un silencio insoportable. Sebastián despertó con fiebre alta y no dejó de murmurar en sueños cosas incomprensibles. Decía nombres que no conocíamos, palabras como abismos y llévame a casa. Su piel estaba pálida y cuando intenté abrazarlo, gritó como si lo estuvieran quemando. Milo está enojado contigo, dijo entre jadeos. Marcos intentó llevarlo al hospital, pero su auto no arrancó. Revisó el motor y todo parecía estar en orden, pero algo invisible negaba a dejarnos salir de la casa. El teléfono tampoco funcionaba. Fue como si una fuerza invisible nos hubiera encerrado por completo. Esa tarde Marcos salió al patio otra vez. Decidió deshacerse de Milo de cualquier forma posible. Cuando regresó, traía una pala en sus manos. Lo enterré en el fondo del jardín, me dijo mirando hacia la ventana, pero aquella misma noche, mientras intentábamos dormir, escuchó el crujido de pequeños pasos en el pasillo. Me levanté rápidamente y corrí al cuarto de Sebastián. Lo encontré despierto abrazando a Milo como si nunca se hubiera ido. «Mamá, volvió», dijo Sebastián con los ojos abiertos de par en par. El miedo me estaba destrozando. Decidí ir a investigar.
mientras Marcos cuidaba a Sebastián. Busqué en cada rincón de internet algo sobre ese maldito oso. Revisé foros, publicaciones antiguas y registros locales. Finalmente encontré una noticia olvidada en un corte de periódico de hace más de 20 años. Familia desaparece en circunstancias misteriosas. Un oso de peluche fue hallado en la escena. Es la única pista. Habían múltiples casos similares, cada uno relacionado con un oso marrón de aspecto idéntico al que ahora estaba en nuestra casa. Todas las familias habían recibido el oso como un regalo anónimo. Todas habían ignorado las advertencias y todas habían pagado con sus vidas. Más tarde esa noche, mi esposo entró al cuarto con el rostro pálido, sosteniendo un papel amarillento que había encontrado en el desván. Era una nota escrita a mano. A Milo no se le ignora. Si lo haces, pagarás con sangre. El aire en la casa se volvió denso, como si estuviéramos respirando humo. Milo ya no necesitaba a Sebastián para hablar. Ahora lo hacía directamente. Tu tiempo se acaba, susurró desde un rincón oscuro de la sala. Marcos intentó destruirlo una última vez. Esta vez tomó un hacha, pero cuando el filo del arma bajó hacia el peluche, Marcos gritó y cayó al suelo, agarrándose el brazo como si algo lo hubiera mordido. Una marca oscura apareció en su piel, extendiéndose rápidamente como una infección. Se los advertí, dijo Milo con una voz llena de desprecio. Sebastián comenzó a reír con una risa antinatural, profunda y gutural. Me di cuenta de que Milo lo estaba usando, lo poseyó directamente a él. Para romper el vínculo había que hacer un sacrificio. La nota lo decía claramente, aunque las palabras eran vagas. Una vida para salvar otra. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Con lágrimas en los ojos, llevé a Milo al bosque más cercano. Sabía que no podía destruirlo, pero tal vez yo podía enterrarlo lejos de nosotros. Mientras cavaba, sentí su mirada clavada en mi espalda. No te servirá. Siempre vuelvo, dijo Milo con una voz escalofriante. Entonces me giré y lo vi moverse, sin manos, sin piernas, pero arrastrándose hacia mí como si estuviera vivo. Tomé una piedra grande y la levanté sobre mi cabeza. No recuerdo exactamente cómo terminó esa noche. Solo sé que regresé a casa sola. Milo no estaba. En los días que siguieron, el silencio en nuestra casa fue peor que cualquier voz siniestra. No hablo de lo que pasó porque nadie me creería, pero cada vez que escucho el crujir de la madera o el suave sonido de un reloj que no existe, sé que Milo sigue allí esperando y sé que algún día volverá nuevamente. La risa en la oscuridad. Nunca fui alguien supersticioso. La mayoría de las cosas que los demás temen me parecían absurdas. Hasta esa noche en la que descubrí que no todos los cuentos de terror son solo fantasías. Mi historia comenzó con una caja de juguetes antigua que encontré en una subasta. Siempre me había fascinado coleccionar antigüedades, especialmente aquellas que parecían tener una historia detrás. La caja estaba decorada con garabatos detallados de niños jugando bajo un cielo oscuro. Lo extraño era que, a pesar de la belleza de la caja, nadie más parecía interesarse en ella. La obtuve por un precio insignificante y me sentí afortunado.
Si hubiera sabido lo que traía consigo, la habría dejado allí. Dentro de la caja solo había un juguete, un payaso de cuerda. Era pequeño, con un traje desgastado de colores brillantes y un rostro pintado con una sonrisa que no parecía alegre, sino burlona. Su sombrero estaba un poco ladeado y sus ojos, aunque estáticos, daban una impresión de seguirte. Esa noche lo coloqué en una estantería de mi sala. No era bonito, pero tenía algo hipnótico. Después de todo, era una pieza única. Lo que no podía imaginar era lo que esa pieza única traería consigo: noches de insomnio y algo más que solo inquietud. Cerca de las 2 de la madrugada me despertó un ruido. Al principio pensé que era el viento. Vivía en una casa antigua que crujía constantemente, así que no le di importancia. Pero al mirar hacia la sala, vi algo que me dejó helado. El payaso no estaba en la estantería. Encendí las luces buscando alguna explicación lógica. Quizás lo había movido y no lo recordaba. Sin embargo, lo encontré en el piso, sentado perfectamente erguido, mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando. Lo recogí tratando de ignorar el escalofrío que recorrió mi espalda. «Es solo un juguete», me dije en voz alta, pero mi voz sonó débil, como si ni siquiera yo me lo creería. Lo coloqué de nuevo en la estantería y volví a la cama, pero antes de que pudiera cerrar los ojos, escuché una risa. No era una carcajada, sino una risa mecánica, como la de una caja de música rota. A la mañana siguiente, llevé el payaso al anticuario, donde solía comprar mis piezas. El hombre, un anciano con una mirada severa, se quedó rígido cuando vio el juguete. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con una voz que denotaba algo más que curiosidad. Cuando le conté sobre la subasta, él sacudió la cabeza lentamente. «Ese payaso permaneció a una niña llamada Emilia hace más de 100 años. Era un regalo de su padre, un relojero famoso. Pero hay algo que no muchos saben. El padre de Emilia se obsesionó con el juguete después de que ella muriera en circunstancias misteriosas. Se decía que podía escuchar la risa de su hija a través del payaso. Algunos creen que usó algún tipo de magia oscura para encerrar el espíritu de la niña dentro de él». Me reí nerviosamente esperando que estuviera bromeando, pero su expresión era completamente seria. «Si valoras tu vida, deshazte de él, pero hazlo con cuidado. Este tipo de cosas no desaparecen fácilmente». Esa noche decidí encerrarlo en un armario. No quería verlo más, pero tampoco podía ignorarlo. A las 3 de la mañana me desperté de nuevo. Esta vez no fue por un ruido, sino por un cambio en el ambiente. La temperatura había descendido drásticamente y podía ver mi aliento frente a mí. Y entonces lo escuché. La risa. Esta vez no era distante ni mecánica. Era más profunda, más viva. Venía del pasillo, justo donde estaba el armario. Cuando abrí la puerta y el payaso estaba allí, este estaba mirándome desde el suelo, con la cabeza ladeada y las manos levantadas como si estuviera a punto de darme un abrazo. Pero lo que me heló la sangre fue que ahora tenía un detalle. Su sonrisa era más amplia, mostrando dientes muy afilados. Entonces me quedé helado. Volví a ponerlo dentro del armario y decidí que esa era la última noche que el payaso pasaría en mi casa. A la mañana siguiente lo metí en una bolsa y conduje hasta el bosque en las afueras de la ciudad. Estaba decidido a enterrarlo. Al llegar, encontré un claro apartado.
Yo cavé un pozo profundo, sudando a pesar del frío de noviembre. Mientras lo hacía, sentía como si alguien estuviera observándome, pero cada vez que levantaba la cabeza, el bosque estaba en silencio. Cuando finalmente coloqué el payaso en el agujero, me pareció que su rostro había cambiado nuevamente. Ahora no solo sonreía, parecía triunfante. «Adiós», murmuré mientras lo cubría con tierra. Pero en el instante que lancé la última palada, el viento comenzó a aullar a mi alrededor y el sonido mecánico de la risa surgió de la nada, resonando entre los árboles. Yo corrí de vuelta al coche sintiendo que algo invisible me seguía. No miré atrás ni una sola vez. Esa noche, al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había terminado. Pero cuando entré a la sala, me paralicé. Allí estaba el payaso, sentado en mi sofá con la cabeza ladeada y sus pequeños dientes brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Mis piernas cedieron y caí al suelo. Esto no era posible. Lo había enterrado a kilómetros. No podía estar aquí. «¿Por qué no juegas conmigo?». La voz era infantil, dulce, pero cargada de una amenaza implícita. Venía directamente del payaso. Tomé un cuchillo de la cocina y avancé a él, pero antes de que pudiera acercarme, las luces comenzaron a parpadear y una fuerza invisible me empujó contra la pared. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo me estuviera sujetando. «Emilia quiere jugar contigo», dijo la voz, y entonces lo vi. Una sombra pequeña pero intensa que emergía del payaso. Era la figura de una niña, con ojos oscuros y un rostro vacío de emociones. Esa noche descubrí la verdad. La niña, Emilia, había muerto porque su propio padre había usado el alma para dársela al juguete. No era un accidente ni un acto de amor, fue un sacrificio. El relojero había hecho un pacto con algo mucho más oscuro de lo que yo podía entender, y el payaso era el resultado de ese pacto. Emilia no estaba sola dentro del payaso. Había algo más, algo que la controlaba. Ella no era malvada, solo estaba atrapada, pero la criatura que la dominaba quería más, y ahora me quería a mí. Las siguientes noches fueron una tortura. El payaso aparecía en lugares inesperados, siempre con una risa burlona. Mi cuerpo comenzó a debilitarse. Apenas yo podía comer o dormir, y cada vez que cerraba los ojos veía a Emilia y a la sombra que la acompañaba. Decidí hacer lo único que me quedaba por intentar: destruirlo. Fui a una iglesia antigua, llevando al payaso conmigo. El sacerdote, un hombre robusto y serio, se negó a tocarlo. «Eso no es un juguete, es una cárcel de energías oscuras», dijo mientras hacía una señal de la cruz. Realizamos un exorcismo improvisado esa noche. Durante el ritual, el payaso se retorció en la mesa como si estuviera vivo. La risa llenó la iglesia mezclándose con gritos agudos que no eran humanos. El sacerdote gritaba oraciones mientras yo sostenía al payaso con todas mis fuerzas. Pero entonces la figura de Emilia apareció frente a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «No puedo salir», dijo con una voz rota por el miedo. «Déjala ir», grité arrojando el juguete al suelo. Con un último grito, el payaso explotó en pedazos. La iglesia quedó en silencio y una luz cálida llenó el lugar. Emilia desapareció y con ella la sombra que la había mantenido prisionera.
Regresé a casa esa noche agotado pero aliviado. El payaso ya no estaba y por primera vez en semanas pude dormir. Sin embargo, a veces en las noches más silenciosas creo escuchar una risa tenue a lo lejos. Quizás sea mi imaginación, quizás no, pero una cosa sí es segura: nunca volveré a comprar un juguete usado. ¿Y tú, qué harías si un simple juguete comenzara a dominar tu vida? ¿Lo enfrentarías o huirías? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides suscribirte a Susurros del Más Allá y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros escalofriantes videos. Y recuerda, las nuevas historias te pondrán los pelos de punta. Nunca sabes cuándo lo imposible puede volverse real, donde el misterio y el terror volverán a encontrarte. Hasta la próxima.